Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Medicina Preventiva. El día de hoy tenemos a una invitada especial, la doctora Verónica Jordán. Ella es médico especialista en pediatría. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, ingeniero, por la invitación nuevamente. Siempre un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, doctora, por asistir a un programa de Medicina Preventiva. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante importante, que son todos los niños de nuestra casa. Doctora, para los chequeos preventivos que podemos hacer a los niños, ¿cómo podemos catalogarlos? Nosotros sabemos que el niño puede ir al pediatra desde el día que nace hasta un año. ¿Cómo sería la frecuencia que tiene que asistir el niño a consulta? Bueno, es importante este tema y qué bueno que lo topamos, ya que pues, el control durante el primer año de vida es muy importante en los niños. Esto nos va a ayudar a detectar patologías como a poder ver que el crecimiento del niño sea adecuado. Entonces, durante el primer año de vida deben los padres llevar a su niño a un control cada mes. Eso nos va a permitir ver que el niño está adquiriendo las destrezas adecuadas, poder valorar que esté subiendo de peso y talla como debe de ser, y pues poder discernir si es que tiene alguna patología que se deba detectar a tiempo y que debamos intervenir. Por esto es importante la revisión durante el primer año de vida de los niños. Entonces, claro, nosotros también podemos decir que el primer año es fundamental en el chequeo también de nuestros niños en casa, de nuestros hijos. Todas las personas que necesiten también un chequeo siempre tienen que saber que, como nos dice la doctora, la frecuencia que deben tener es un chequeo mensual durante el primer año. Doctora, ¿por qué es tan importante este tipo de revisiones mensuales en el primer año? ¿Podemos detectar ciertas anomalías o alguna enfermedad que sea provocada por algún factor? Sí, bueno, por ejemplo, en el primer mes de vida es importante que valoremos si la madre está lactando a su bebé, que podamos ver que la técnica sea la correcta, que el niño esté funcionando bien y que por ende la subida de peso y talla de este niño sea el adecuado. Doctor, estos problemas en el primer mes, de que si el bebé puede estar lactando bien o no, eso se puede deber a, y nosotros podemos ver que puede bajar mucho de peso en el primer mes, o ¿cómo sabríamos que las personas le están alimentando bien a su bebé en el primer mes? Sí, bueno, nosotros lo controlamos con el peso. Entonces hay un cierto valor que durante el primer trimestre de la vida de un niño debería mínimo subir 750 gramos de peso por mes. Entonces eso nosotros evaluamos. Eso sería como el objetivo, pero muchos niños sí sobrepasan esto y eso es lo óptimo. Entonces vamos valorando esto, aparte de las destrezas psicomotoras que va adquiriendo el niño mes con mes. Entonces, además de que también solicitamos exámenes complementarios para poder ir valorando el desarrollo, por ejemplo, auditivo, también tomar en cuenta el resultado del tamizaje metabólico. También es importante al cuarto mes de vida hacer una radiografía de caderas para ver si está bien el desarrollo a este nivel en los niños. A nivel de la cadera, ¿cuáles pueden ser los problemas que presentan los niños para que se pueda comprobar o descartar como una radiografía? Bueno, la principal patología es la displasia de cadera. Entonces, siempre ya lo discriminamos en la consulta. Podríamos encontrar algunos datos que nos sugieran y generalmente es no una apertura adecuada de cadera o, bueno, ya con la exploración física encontramos un clic en una de las dos. Eso nos va a sugerir mucho que sí puede tener una displasia de cadera ese niño, y en especial si es que el niño tiene un antecedente familiar de haber presentado esta patología, y mucho más riesgo si es niña. Y esos son siempre los chequeos que debemos de hacer con los médicos, y más si tiene un niño menor a un año, siempre tienen que tener sus chequeos mensuales con su médico de confianza, y también pueden contar con Hospital Durán, que tenemos médicos calificados también. Doctora, posterior a un año, ¿cuáles son las revisiones que debemos hacer a nuestros niños y qué tipo de exámenes podrían requerir? Bueno, posterior al año de vida, ya los controles no son tan seguidos. Se debería hacer entre el primero y el segundo año un control cada 3 meses. Entonces ya es un poquito más espaciado porque, bueno, ya el niño ha adquirido un hábito en la alimentación, podemos
saber que los papitos ya tienen un buen manejo de este niño. Entonces, ya son un poco más espaciados y generalmente podemos hacer, por ejemplo, exámenes de laboratorio como una rutina para valorar que no tenga anemia, ver su función renal. Entonces, esos serían como exámenes que pudiéramos realizar complementarios en esta edad. Y bueno, igual dar el seguimiento, ver, es muy importante en esta edad valorar que el niño esté caminando, que empiece a hablar. Entonces, también son cosas que debemos valorar, importantes. Doctora, si me aclara a mí, y yo creo que esta pequeña frase hemos escuchado muchísimas veces en toda nuestra vida, que un niño gordito es un niño sano. Entonces, en eso puede haber un abanico de cosas que pueden influir en que el niño esté gordito y que sea sano o que no. Por ejemplo, con la pandemia, también muchos de los niños que están en casa, por la falta de actividad física, también comen, no juegan mucho, pasan en los teléfonos y eso representa que suban de peso mucho más porque no juegan brutalmente como se hace en la escuela, que están todo el día jugando y gastando todas las energías que tienen. Sí, exactamente. Bueno, también esta de la consulta, el control que estamos comentando, es importante porque muchos papás y abuelitas generalmente les dan a los niños una alimentación rica en carbohidratos. Están acostumbrados a darles su colada de máchica o su colada de tapioca. Generalmente solo engordan al niño, pero no son muy nutritivas, exactamente, en muchas ocasiones. Entonces, eso es importante también, guiar en la nutrición. Y si tenemos en este último tiempo de pandemia el problema de la obesidad. Los niños han subido mucho de peso, entonces eso conlleva a que a futuro nuestro niño, si es obeso, podría desencadenar, por ejemplo, diabetes o problemas de colesterol. Entonces siempre estamos chequeando también eso para poder recomendar ejercicio, que los niños hagan ejercicio aeróbico por lo menos unos 30 minutos, 3 veces por semana, les ayudaría mucho. Las pantallas no ayudan porque también los niños pueden tener problemas oculares, descuidan la parte de la lectura que ayuda muchísimo a esta edad. Por todo eso sí es necesaria una evaluación integral para poder hacer un manejo correcto de todo. Doctor, usted el tema que topa también de las pantallas me parece muy importante porque actualmente vemos que todos los niños tienen o su teléfono o su iPad o tienen una televisión directamente en la sala y en todas las casas para ver Netflix, para ver YouTube y ver todos los programas de niños. En esta exposición que tienen los niños con sus ojitos también a las pantallas, ¿esto puede causar algún tipo de problema? Sí, bueno, tanto a nivel ocular como yo consideraría que el problema principal está a nivel psicológico. Los niños necesitan, bueno, oficialmente pudieran utilizar pantallas mayores a los 10 años, pero si es que, bueno, ya actualmente por canciones, videos que también pudieran ayudar en destrezas psicomotoras, máximo unas 2 horas al día estaría recomendado el uso de pantallas. Pero no más allá de eso, porque un niño debe desarrollar destrezas psicomotoras, el juego, la creatividad, todo eso que al ver videos se pudiera ver limitado. Y también en esta época de pandemia, en esta reactivación que estamos teniendo, también siempre debemos tener en cuenta que los niños estuvieron acostumbrados a una operación un poco más vaga en casa, no tenían una educación, se puede decir, que active todos sus sentidos. ¿Qué opinión tiene usted, doctora, sobre este tipo de educación que han tenido los niños en casa? ¿También pudo haber afectado? Sí, también no era la mejor educación, por decirlo así, en los niños, ya que ellos son más perceptivos en el momento de estar, por ejemplo, en una sala de clases presencial con su profesora. Tienen más captación, ya que al estar en clases en línea se distraen más, no ponen atención, entonces tampoco ayudó mucho a su educación, pero pues era la medida de salvamento para que los niños no dejaran de aprender. En cierto tiempo está bien, pero pues creo que mejor que hayan regresado a clases. Sí, es mucho mejor que se reactiven todos los niños también y que toda la comunidad siga reactivándose. Y topamos un tema también importante que es las vacunas.
Ahora que muchas de las personas también se están vacunando, tenemos las vacunas de COVID que ya están para niños mayores a 5 años. No sé cómo nos puede comentar cómo está yendo la vacunación también. Sí, bueno, respecto a la vacunación del COVID estamos bien, muchos niños ya tienen sus primeras dosis y segundas. Sin embargo, al momento tenemos muchos casos de infección de vía respiratoria alta. Entonces, sí es recomendable que si muchos niños no se hayan vacunado aún, puedan recibir su vacuna del COVID-19. Y con el otro esquema de vacunas que necesitan tener los niños, podemos revisar tal vez desde las vacunas cuando nacen y cómo iría escalando depende de la edad. Sí, bueno, el esquema de vacunación que tenemos aquí en el país, que es el Ministerio de Salud Pública, al nacimiento debemos aplicar 2 vacunas, luego posteriormente hasta los 2 meses que deben recibir los niños su vacuna, luego a los 4 o 6 meses, de ahí descansan un poquito y van hasta los 12 meses que deben recibir sus vacunas, un refuerzo a los 15 meses, a los 18 y bueno, de ahí nada más se debería posterior a esto aplicar la vacuna de la influenza estacional y hasta los 5 años que nuevamente deben recibir vacunas. Y bueno, aparte de estas que tenemos otras vacunas que pueden aplicar a nivel privado que no están en el esquema de vacunación pero que también se pueden administrar. ¿Se puede decir que estas vacunas también serían un tipo de refuerzo también para siempre una vacuna? ¿El fin es inmunizar o cómo sería eso, doctora? Sí, son muy importantes las vacunas porque no es que van a hacer que el niño no se enferme, pero sí previenen que haya una enfermedad grave. Entonces, y bueno, de hecho tenemos ya algunas patologías como el sarampión, por ejemplo, que ya no lo tenemos hoy en día y que eso ha sido un beneficio gracias a la vacunación. Entonces, sí recomendar que sigamos vacunando a nuestros niños. Entonces, es el beneficio de las vacunas. Ahora con las enfermedades que más tienen incidencia en niños, ¿cuáles de estas serían y cómo las podemos prevenir? Bueno, en este momento, infecciones de vía respiratoria alta son ¿Esto tiene las que ver más... por el clima también? Sí. El clima es un factor y aparte que ya comienzan las clases y todo y los niños también pueden estar jugando con los otros niños y también influye el clima. Sí, bueno, el clima, hablando fisiopatológicamente, puede influir un poco y bueno, lo que es más es que ya los niños al regresar a clase, si es que uno tiene el virus, se contagia con los demás. Entonces recordemos que la transmisión de los virus de infección respiratoria alta son por microgotitas y pues los niños es muy difícil de que siempre vayan a estar con su mascarilla. Todos en estornudan y se pueden contagiar todos. Sí, y de que tengan un adecuado lavado de manos, el uso del gel y el alcohol, entonces es un poco más difícil. Por eso es que tenemos más contagios en los niños actualmente. Eso, digamos, topando la parte de gripe y tos. Otra enfermedad que está haciendo o que está común en los niños. Al momento tenemos también infecciones gastrointestinales, ¿sí? Es también una enfermedad muy frecuente. Las mamitas siempre vienen a consulta por eso, porque su niño está con diarrea, con vómito y fiebre. Entonces, esa enfermedad es muy frecuente, hay que estar al pendiente y debemos valorar porque ciertos tips que debemos darles a las mamitas para que a pesar de que su niño tenga diarrea se mantenga hidratado, ya que esta enfermedad es lo que más nos preocuparía, la deshidratación. Y siempre tener en cuenta que deben consultar a su pediatra de confianza también, porque justo estas partecitas que topa la doctora de que tenga fiebre, de que tenga malestar, de que se le note también decaído y de que pueda tener diarrea también, son ciertos indicios que nos puede llevar a algún otro tipo de enfermedad también, que tal vez no sea alimentaria. Sí, bueno, por ejemplo, en el caso de una enfermedad alimentaria que no se controle a tiempo y se agrave, incluso un niño pudiera tener un shock hipovolémico, que sería como una instancia la más grave, e incluso pudiera llegar a terapia intensiva, a cuidados intensivos pediátricos. Eso es por una deshidratación tremenda. Ajá, una deshidratación importante, entonces, digamos, el niño se puede poner muy grave. Por eso es importante que pues, si mejor acudir a valoración médica.
Doctor, hay un tema que me quedó un poco en duda en mi cabeza. Son las fiebres que pueden tener los niños. Los niños, al tener una fiebre, los papás podemos decirles que no, ponle un pañito de agua fría, ponle un poco de paracetamol, y muchas veces se tratan ciertas cosas, se trata uno mismo en casa porque es un poco complicado también salir o buscarle al médico. En esta parte, estos tipos de tratamientos un poco o caseros o que uno mismo decide, pueden influir en alguna parte negativa, o siempre es necesario también visitar a nuestro médico. Eso como una recomendación también. Sí, bueno, en este aspecto de la fiebre bueno, los papitos siempre se preocupan mucho, ¿no? Y está bien, porque la fiebre es un síntoma de alguna enfermedad que si no ha tenido algún otro síntoma extra el niño, lo va a presentar probablemente en las próximas horas. Pero sí estaría bien que lo controlemos en casa. No estaría bien que nuestro niño tenga fiebre y no lo controlemos. Podemos utilizar medios físicos como los pañitos de agua tibia, o podemos dar un baño al niño para controlar la fiebre, igual con agüita tibia, o podemos dar máximo hasta paracetamol en casa. Pero no más allá de eso, porque si es que los padres administran antibióticos sin autorización médica u otros medicamentos, el momento de que el niño acuda a valoración, pues ya no va a ser tan objetivo, o más bien pueden darle una sobredosis y causarle daño al niño. También, doctora, también podemos decir que se pueden enmascarar ciertos síntomas también que se pueden agudizar después, tal vez como puede ser una apendicitis, que si los papitos les dan mucho paracetamol, después puede representar en alguna urgencia también. Sí, ajá, exacto, por eso debemos poder administrar una dosis de paracetamol, pero si por ejemplo en este caso de apendicitis el niño tiene un dolor abdominal importante, es mejor acudir a valoración médica para evitar complicaciones. Y algo que también quería comentar, es importante que todos tengan en casa un termómetro, porque eso nos guía a nosotros mucho saber qué tan alta es la temperatura. Y bueno, muchos padres dicen, tuvo fiebre, pero nos dan un valor que no es fiebre. Entonces eso también nos ayuda a nosotros a tranquilizarlos y a poder saber cómo está esta enfermedad en el momento. Para que los papitos también puedan saber desde qué grado hasta qué grado puede catalogarse como una fiebre. Bueno, depende del sitio donde se tome la temperatura, pero generalmente en los niños lo más indicado es tomarla debajo de la axila. Entonces, la temperatura axilar normal va a ir desde 35,5 hasta 37 grados. Si es que posterior a 37 hasta 37,5 diríamos que es una febrícula, y de 37,5 en adelante una fiebre, porque a la temperatura axilar deberíamos sumarle 0,5 grados para tener una temperatura real. Y en base a eso ya diríamos que, o sea, digamos, si le tomamos a un niño 37,5 axilar, realmente tendría una temperatura de 38. Entonces ahí sí ya estaría con fiebre este niño. En el uso de estos instrumentos también para medir la temperatura, si bien en todas nuestras casas siempre un tío o un abuelito tenía los termómetros de mercurio, esos he escuchado que son bastante precisos, pero ya no se están comercializando creo que es por una toxicidad, ¿no es cierto?, del propio mercurio. Sí. En esto, versus los otros termómetros que podemos tener en casa, ¿podrían tener alguna variación? He visto algunos que tienen como una pistolita que dispara un rayo infrarrojo y mide la temperatura. ¿Esos también son recomendables? Sí. Bueno, sí es preferible que tengan en casa un termómetro digital. Estaría bien este de pistola, puede ser que tiene, que es digamos en forma de lápiz, y este que es el de mercurio, que antes se utilizaba de vidrio, preferiblemente en los niños no lo usamos, y bueno, se ha dejado ya de producir un poco debido a que pudiera en ocasiones romperse, exponerse el mercurio y los niños llevárselo a la boquita. Entonces sí, eso mejor se ha dejado de lado y preferimos tomarlo con un termómetro digital, que es igual de efectivo. Muy bien, doctora. Otra pregunta que yo también tengo es,
el pediatra hasta niños, ¿de qué edad puede ver? Por ejemplo, niños que ya estén en la escuela, hasta de 5, ¿hasta qué edad podemos ver? Bueno, los pediatras manejamos a los niños desde que nacen e incluso hasta la adolescencia. Entonces sí podemos valorar hasta niños de 16 años. Ah, súper bien. Entonces, doctora, también con los chequeos que podríamos hacer a los niños que están en escuela y que están en su adolescencia también, ¿cómo sería? ¿Cómo podemos saber a qué edad ya debemos tener nuestro chequeo? ¿Debería ser algún mínimo también? Sí, igual en los adolescentes se deberían valorar por lo menos cada 6 meses, en especial porque esta es la etapa del crecimiento. En los niños, en los hombres, bueno, en las niñas es antes de la pubertad, el pico de crecimiento. Entonces sí nos ayudaría mucho verlos cada 6 meses para ir valorando la velocidad de crecimiento y ver que vayan a tener una buena talla acorde a lo establecido genéticamente. Doctor, muchísimas gracias igual por venir. Y para finalizar este programa, me ha parecido muy interesante hablar sobre temas de los más importantes que están en la casa, que son nuestros niños, nuestros sobrinitos y todos los menores que tenemos siempre un gran cariño con ellos. Doctora, ¿qué podemos decirles a los papitos que nos están viendo para que ellos tengan estos tips y consideren muchas cosas también para que sepan la importancia de venir a una consulta con su médico y con su pediatra? Sí, bueno, en conclusión, bueno, si no vieron todo el programa o llegaron ahorita al final, recordarles que la valoración en nuestros niños debe ser hasta el año de vida, una valoración cada mes. Posteriormente deberíamos verlos cada 3 meses hasta la edad del preescolar y posteriormente cada 6 meses, incluso hasta la adolescencia. Recordarles que si es que tienen fiebre o problemas de salud, siempre mejor deben valorarlo con su médico de confianza, no esperar a que pueda haber alguna complicación y pues con gusto estamos para servirlos. Muchísimas gracias, doctora. Este ha sido un programa de medicina preventiva en Hospital Durán y esperamos tenerles en una nueva edición con nuestra doctora Verónica Jordán. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Un buen día a todos.